no se muere, nunca. Ay, yo quiero que todos seamos traiditos nosotros. Bueno, pero fíjate, entonces empieza a ver una película que se llama Un día después, algo así, donde hay una gran congelación de toda Norteamérica, se congela. Y yo seguro que tú lo has visto también. No solo yo soy el carnal, sino somos carnales en este caso. Y entonces pues ya estaba comenzada y todo, pero yo la estaba viendo porque digo yo, qué ideas las que tienen de poner esa película de congelación cuando lo estamos viviendo. Pero a lo que voy es que en una parte de la película el Señor me empieza a mostrar algo. Están viendo el fenómeno que viene de congelamiento sobre Estados Unidos, y entonces salen unos y dicen: nosotros tenemos en nuestro modelo ¿me estás poniendo atención? Fíjate pues, dijo nosotros tenemos en nuestro modelo teórico, dijo que esto va a suceder, era entre científicos. Esta edad del hielo va a suceder en un par de años. Y entonces vino otro y dijo: no, nuestro modelo teórico, que tiene algunos datos adicionales, dice que va a ser en unos meses. Y entra el traidito. Ya sabes quién es, el que no se muere. Y entonces él dice: no, según los últimos, porque me vino información del Mar del Norte, y empieza a decir un montón de cosas. Según los últimos datos, nos quedan días. Pero la película estaba con eso. Pero entonces yo digo, se me viene a la mente: ¿cómo es que estos saben eso? Mira, ¿cómo es que un científico del clima puede predecir algo? Porque tienen modelos teóricos. Al meter los datos en un modelo teórico, es como una computadora. Meter los datos en una computadora o en un modelo teórico, y te da predicciones y explicaciones. ¿Y cómo se forma una teoría? ¿O cómo se forma un modelo teórico? Con los datos que ellos tenían de, digamos, la presión atmosférica, la humedad, el calor, la temperatura, cómo estaba los datos hacen que un científico pueda predecir. Y entonces se me viene a la cabeza algo que te quiero enseñar hoy: que cuando nosotros estudiamos la escritura, cuando se predica la palabra, hay cosas que son doctrina y otras que son teorías. Lo escatológico, lo profético es teórico, porque la profecía es como la luz de la aurora. Se le puede aplicar ese verso que dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento. Cada vez se tienen más datos, cada vez pasan otras cosas, se van cumpliendo cosas, vienen más datos, y entonces nuestras predicciones y nuestras explicaciones son más precisas, son más cercanas a la exactitud. Eso te estoy hablando de lo científico, pero también de lo bíblico. Porque cuando nosotros leemos la verdad, leemos la Biblia, dice: la Biblia es la expresión misma de la verdad y del conocimiento. Entonces, si nosotros tomamos datos verdaderos de la escritura, datos que van conectados, podemos hacer un modelo teórico. Y el fenómeno que debemos estudiar o queremos estudiar es la venida del Señor, para hacer unas predicciones teóricas, que más o menos, porque debemos entender que nos faltan datos. Por ejemplo, los antiguos, algunos cristianos antiguos hicieron esto y fallaron, porque faltaba que se cumpliera una gran profecía, que Israel iba a volver a ser nación. Entre que se decían que sí, que no, habían unos que decían que no, que eso ya había sucedido, otros decían no, eso va a suceder, pero como no se había cumplido, no sabían, hasta que en 1948 se cumplió.
Y entonces dejó atrás todos los modelos que habían hecho estos. Quedaron mal, quedaron eliminados, no servían porque les faltaron datos. Y eso así sucede, eso así pasa en las teorías. Por ejemplo, fíjate esta predicción. Un señor que se llamaba como yo, Luis P., solo que se llamaba Luis Pasteur, y yo Luis Ponce. Este empezó a investigar por qué las cosas en un tiempo donde no había refrigeradora, por qué las cosas si se dejaban sobre la mesa se podrían, se pudrían, se corrompían. Dejaban la leche de la vaca y el niño, y cuando llegaba la mamá a las horas por el calor, ya la leche olía mal, ya no se podía beber. ¿Qué pasaba? Y también eso sucedía con la comida. De repente habían hormigas y llegaban moscas, salían gusanos. Y entonces se echó una teoría que habían unos animalitos bien chiquitos que no se podían ver, que eran los que producían eso. Pero en ese tiempo no había microscopio. Y entonces él llegó a la Academia de Ciencias y se echó su teoría. ¿Y qué crees que pasó? Le chiflaron, le dijeron bruto. El hombre de los monstruitos, le pusieron apodo, Milton el monstruo. No, esa caricatura estaba muy lesa, la miraba yo cuando era niño, imagínate, eso ya no se las pasan ni a los niños. Entonces la gente rechazó, no la gente, la gente ni lo supo. Los académicos, los que estaban preparados, los que eran expertos en las ciencias, lo rechazaron. Y vino aquel, pues él siguió haciendo sus investigaciones y todo, y para él que los monstruitos existían. 40 años después se inventan el microscopio electrónico y los miran. Él dio una teoría, con los datos que tenía en su mente, con lo que él conocía, dio una teoría, predijo algo, hizo una predicción. Puede ser que se equivocara o puede ser que no, pero mientras se comprobaba, su teoría quedaba. ¿Qué te parece eso? Y ahora vengo yo y estoy como discípulo, estoy sentado en una mesa, ahí estamos comiendo ahí en la mesa, y yo estoy oyendo un apóstol tremendo que está hablando. Y entonces de pronto, así como todos estábamos callados porque teníamos la carnita entre los dientes, le dijo un hermano, y yo digo que ese era como colado, ¿va? Le dijo: mire, apóstol, ¿de dónde viene el mal? Si Dios es tan poderoso, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué no elimina el mal? Pero ¿cuál es el origen del mal? Ese sí era más viejito que yo. Tenía sus anteojitos así de yepeto y lo vio así sobre los espejuelos. Y le dijo: tengo una teoría. Eso quiere decir, la verdad no sé bien cómo comenzó el mal, pero de acuerdo a los datos que tengo en mi mente de la Biblia, te puedo decir. Y él empezó a exponer su teoría. A mí casi se me caía la carne de la boca y no podía apuntar porque no iba a nada, solo queriendo memorizar para después lo iba a poner yo en mis notas, en mis escritos y a investigarlo. Pero a mí me pareció, no era profecía, la teoría maravillosa. Wow, Dios, tiene razón este hombre. Con los datos que tiene de la Biblia, los ha unido, los ha conectado y nos da una explicación, algo maravilloso. Ahí no era predicción sino explicación. Cuando terminó la explicación, no te voy a hablar de eso, si no se me va, ya me estoy tardando mucho. Cuando él terminó, se le quedó viendo al que había preguntado. Y él le dijo, muy jalada, le dijo. A mí me dieron ganas de saltar en patada voladora, tipo Kung Fu, pero todos por respeto nos quedamos callados. Entonces él le dijo: ¿qué le podés añadir? Nada, dijo el otro. Como un animal del campo,
Porque también la brutencia es infinita, si no solo la ignorancia, sino la brutencia es infinita. Y entonces le dijo: pero mira, de todo lo que te dije, ¿qué es lo que ves que falla? ¿Qué dije yo fuera de la escritura? ¿O dije yo un verso mal? ¿Qué es lo que falla para ti? ¿Por qué? ¿Por qué no te parece? ¿Qué te parece muy jalado? No sé, dijo. ¿Pero cuál es el verso que no te gusta? No sé, dijo. Se echó como 3, no sé. Entonces le dijo ese apóstol, dijo: mira, si no tenés una teoría mejor, esta queda. ¿Tenés una teoría mejor? No, dijo. Esta queda, le dijo, hasta que haya alguien que la mejore. Así son las teorías, se van mejorando. Así como Luis Pasteur dio su idea, pero llegó hasta donde la tecnología le permitía, porque no había microscopio. Pero cuando el microscopio existió, todos los científicos se fueron en pos de su teoría, para hacerla más grande, para mejorar y para tener lo que tenemos ahora, penicilina y tantas cosas. Yo tengo una teoría. Me interesa esa teoría porque veo que los sucesos que están en el mundo nos están acercando al tiempo de la partida. El tiempo de la partida para nosotros es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, ¿cuándo vino el Señor? ¿Cuándo el Verbo? ¿Cuándo el Dios, el único Dios, toma cuerpo y encarna en la tierra? ¿O dónde antes había encarnado? En ningún lugar. Él ya tenía el tiempo preparado donde iba a encarnar el Verbo. Lo íbamos a conocer como Jesús, el Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Rey. Entonces, dice el apóstol Pedro que los profetas del antiguo pacto, los maestros, los ministros antes de Cristo, dice, mira cómo dice Pedro, acerca de esa salvación, está hablando de la nuestra, la salvación que es por la fe en Jesús. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, ellos profetizaron cuando la gracia que nosotros tenemos no había venido, porque la gracia nuestra la trajo el Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, esos profetas lo hicieron, hablaron de la gracia y de la salvación antes de que viniera a nosotros, cuando todavía no estábamos, se profetizó. ¿Y qué hicieron esos profetas? Diligentemente inquirieron e indagaron. Esas dos palabras incluyen el intelecto. Se pusieron a investigar, pero no así todos aguados, así como este que les estaba contando. No sé, no, muy jalado, porque pues no entiende, porque no está metido en esto. Muchos lo que quieren es solo ponerse. Pero estos no lo hicieron con ese espíritu, sino que dice, con diligencia pusieron su intelecto. Porque, hijitos, el intelecto, la forma de pensar y de entender que tenemos, nos la dio Dios. Y dice el apóstol Juan, dice en el capítulo 5 de primera de Juan, dice, sabemos que Jesús nos ha dado entendimiento. Ese no es el entendimiento con que nacimos, sino que nos dio un entendimiento espiritual cuando creímos en Él. Y viene otro entendimiento más del Espíritu Santo que nos hace entendidos en estas cosas. Y estos, fíjate, eso nos toca ahorita, pero estos antes de Cristo se pusieron a hacer sus teorías y diligentemente inquirieron, buscaron, investigaron e indagaron, procurando saber. Mira, ¿para qué la investigación? ¿Para qué Dios lo pone a estudiar a uno? Porque, ya, Dios mío, si yo a veces digo, pero si estaría más feliz
en la alberca de mi casa. Allá por donde yo vivo hay una alberca que se llama North Lake. Y digo yo, ¿por qué no estoy en chancletas ahí ahorita, ¿verdad? O otro día? Sino que, ay, tan linda mi esposa. Huicho, vamos, hombre. Te llevo tu pantalón corto. Digo, ¿y qué lo pone a uno ahí sentadito, ¿verdad? En lugar de estar ahí como garrobo humano, recibiendo los rayos del sol? Y aquella tan linda convenciendo, mira, los rayos del sol hacen que la vitamina D se transforme en tu cuerpo, ¿va? Animándome. Y yo, no, negativo. Tráeme una limonada, unas papalinas, que aquí no me quiero mover. Pero, y no solo yo, sino otro montón de gente. Y por mucho tiempo, porque esto, mira, desde el Antiguo Testamento. También ellos pudieron irse a divertir, pero dice aquí que ellos se pusieron a investigar, a estudiar. Porque querían saber, cuando uno estudia o cuando uno, digamos, como oveja viene a la iglesia, es porque quiere saber, quiere conocer lo que no conoce, lo que quiere. Hay una cosa aquí que se llama revelación, pero fíjate, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Estos eran ministros del antiguo pacto, pero tenían el Espíritu de Cristo que los estaba dirigiendo. Y ellos estaban buscando a una persona, a Jesús, al Mesías. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se iba a manifestar? ¿Quién iba a ser? ¿Cómo iba a encarnar el verbo? Y el Espíritu de Cristo dentro de ellos les iba indicando. Ahora fíjate, estos estaban construyendo una teoría. La diferencia entre teoría y doctrina es que la doctrina es algo establecido. Por ejemplo, Jesús es Dios. Aleluya. Eso no es una teoría, esa es una doctrina. Es algo doctrinal. Así es. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Ahora, esta forma de ver el futuro, esta forma de entender la profecía, sí es teórico, porque no sabemos todo. Mira cómo se va revelando, indagando diligentemente, inquiriendo, van obteniendo más datos y se va haciendo más poderosa la teoría. Pero me quiero apurar porque siguen estos hermanos. Ahora mira, otra vez una faceta de la teoría: predecir. Ellos estaban procurando saber, estaban investigando, estaban procurando saber y predecir, o al predecir los sufrimientos de Cristo. Es decir, que los profetas predecían que el Cristo, que el Verbo encarnado iba a sufrir y que luego iban a venir unas glorias. Las glorias no son los eventos, los milagros, la conversión. Las glorias que vendrían somos tú y yo. Nosotros somos una gloria para Dios. Somos luminarias en el mundo. Tenemos un montón de nombres. Somos piedras vivas y somos gloriosos, porque Dios va a glorificar a la iglesia contrayendo nupcias, el Hijo, el Verbo de Dios, con la iglesia. Por eso dicen ellos que miraban los sufrimientos del Verbo, los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían después. Y así estaban procurando predecir y leyendo lo que predecía el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en la palabra. Verso 12: a ellos les fue revelado. Fíjate, ellos tenían los datos, pero no alcanzaba. No alcanzaba para la mente humana. Entonces les fue revelado que no se servían a sí mismos, que no era para Israel nacional, que no era para el mundo hebreo esa gracia, esa salvación, sino a vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Nosotros. ¿Qué era para nosotros? Era para otro pueblo. En estas cosas, son muchas, mira, en estas cosas, los datos que ahora os han sido anunciadas.
Esto ya es a la iglesia. Eso que ellos vieron antes, ellos tuvieron su estudio, pero ahora ya se pasa a nosotros. Estas cosas, los datos que nos da la Biblia, que nos son anunciadas por medio de la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Quiere decir que son los datos que tenemos en la Biblia, pero revelado. Esas son las cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. O sea que hasta los ángeles están viendo nuestras teorías. No los ángeles de California, sino los ángeles del cielo. Entonces eso quiere decir que los hebreos estuvieron indagando la venida, la primera venida de Cristo. ¿Cuándo se iba a cumplir aquello que eran los sufrimientos y las glorias que vendrían? ¿Cuándo se iba a cumplir? ¿Que en qué persona? Porque dice el tiempo o la persona. Ellos lo investigaron y lo buscaron. Ahora, ¿dónde lo buscaron? ¿Dónde lo investigaron? Solo fíjate, aquí tengo unas notas que te quiero recordar. Teoría en forma de modelo científico permite, primero, hacer predicciones. Eso fue lo que ya te dije. Predicciones e inferencias sobre el sistema o fenómeno. Esto yo le llamo un fenómeno. El fenómeno del rapto le llamo yo, para hacer como una teoría. La teoría nos permite predecir y explicar la relación de los datos sobre hechos observables bajo ciertas condiciones. Pero el punto es, mira qué es lo que se puede hacer con una teoría. Desecharla. Puede ser que sea equivocada, que hayamos metido las extremidades y que no funcione. Cuando vamos a probarla y puede ser desechada. Ahí le puse el número 1. Si está más o menos buena, pero le faltan datos, puede ser ampliada o modificada. Mira, yo me recuerdo cuando estaba en la escuela y aprendimos a resolver ecuaciones, nos enseñaron una cosa que a los que solo sabíamos matemáticas de aritmética nos maravilló cuando nos empezaron a decir que X es igual a 3y menos 1. Y uno, X es igual. O sea que nos empezaron a enseñar que hay variables desconocidas. Y mientras uno no conoce las variables desconocidas, no sabe el resultado. Pero cuando las variables desconocidas son reveladas, entonces ya sabemos si X es igual a 3y menos 1. Si sabemos que Y es 2, entonces 3 por 2, 6 menos 1, 5. Ya sabemos cuánto es X. Cuando uno se le revela o aprende el valor de una variable, puede sacar vaya, me puse a enseñar álgebra yo, vaya, ya que te poncharon, ¿va? Pero a mí me impresionó mucho eso cuando lo aprendí, porque yo solo sabía sumar 3 más 5, 5 más 8 por 4 y todavía le llegaba a sacar raíces cuadradas. Pero ahí me enseñaron 5 naranjas más 2 manzanas, ¿cuánto es? 7, señorita. Bruto, 0. ¿Y por qué? Si 5 más 2 son 7. Pero las naranjas y las manzanas no se pueden sumar porque son diferentes. No se pueden sumar. O sea que uno va aprendiendo variables desconocidas, pero cuando las sabes, se te alumbra un montón. Entonces por eso es que puede ser la teoría ampliada. Si una variable desconocida, alguien sabe algo más y lo agrega, se puede modificar, se puede corregir. Y esas cosas se hacen contrastando la realidad. Los científicos contrastan lo real, cómo es nuestra realidad, con el intelecto humano. Y nosotros como cristianos contrastamos, comparamos la palabra con nuestro intelecto. Comparamos lo que dice la palabra con nuestro intelecto, si tiene sentido común, si se parece, si aplica. Por eso es que Dios nos dio una cabezota.
Es que nuestro intelecto es poderoso. Fíjate que yo estoy pensando en eso y de repente alguien me dice, hermano, es que Ebenezer va atrasado. ¿A poco? Dije yo. ¿En qué? No, me dice, porque los de Puerto Rico, los puertorriqueños, ya saben cuándo viene el Señor. Y me quedé como frío, fíjate que yo, pero ni modo, porque en Puerto Rico Gigi Ávila, qué siervos los que han tenido ahí. ¿Y cómo lo saben? No, hermano, ellos ya dijeron que en abril del 2022, en abril, ahorita que viene abril, viene el Señor. Pero que me digan, decime quién es el que predica eso, porque ahorita lo llamo para decirle, ¿cómo averiguaste? ¿Con qué datos? ¿Con qué datos llegaste a que era en abril la venida del Señor? Y lo llamé. Y le dije, ¿y vos cómo sabes cuándo viene el Señor? Porque lo leo en la Biblia, me dice. Y yo, ¿en dónde? ¿Dónde? Criatura del Señor, decime dónde, que yo no he leído eso. Ahí está en la Biblia que el Señor viene en abril. ¿En dónde? Ahí donde dice que en un abril y celal de ojos viene el Señor. Ese era mi chiste estelar en el retiro de pastores. Y se me olvida, pastor, y estoy como 800 viéndome ahí, todos pastores, y así todos viéndome así como aquel que dijo, no, esa está jalada. Ahora fíjate, quiero que te des cuenta de tu intelecto. ¿Cómo te diste cuenta del chiste? ¿Te das cuenta cómo funciona nuestra cabecita? Lo que Dios requiere es que uno ponga atención. Si uno no pone atención, se le pasa. Pero si uno pone atención, solito el intelecto entiende, te ayuda. Es un regalo que Dios nos dio. Bueno, pero ya te dije mucho. Es que te quiero explicar ese. Vamos a ver. Entonces, fíjate. Aquí tengo la profecía que estudiaron los del antiguo pacto, porque ellos querían saber cuándo venía Jesús. Porque esa profecía es tan precisa que es asombrosa. Y me hace entender algo, que el antiguo pacto es un pacto de menor que el nuestro. En el antiguo pacto un cordero era sacrificado. En nuestro pacto el verbo de Dios se ofreció a nuestro favor. Nuestro pacto es supremo. Nuestro pacto no hay nada que se le parezca. Es glorioso. Nunca en toda la historia de la humanidad ha habido algo semejante a lo que nosotros tenemos. Y entonces digo yo, si Dios le reveló a estos del antiguo pacto, nos tiene que revelar a nosotros. Por eso nos está dando la teoría. Entonces fíjate, aparece el profeta Daniel 9:24 y dice, empieza a escribir: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir que esto es algo para Israel. Daniel, 70 semanas para tu ciudad santa y tu pueblo. Es un mensaje a los hebreos. Para 70 semanas, ¿para qué? Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. 6 cositas, por eso le puse el número 6 ahí, mira. Esas cosas suceden antes de que comience el milenio. Entonces el Señor le está diciendo a los profetas hebreos: mira, van a pasar 70 semanas y luego va a iniciarse el milenio. Voy a hacer esas 6 cosas y se va a iniciar el milenio.
Pero, verso 25, has de saber y entender. Algo más, nos va a dar algo más aquí el Señor, se lo está dando a Daniel. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces mira, hice mi dibujito. Me ayudé con eso para que no me salga todo patas arriba, así muy torcido. Entonces, aquí antes de esta rayita, espérame, quiero ver, tengo que poner nuevo color. Le voy a poner anaranjado. Aquí antes de esta rayita, vienen los judíos en lo que se llama, se lee, diáspora. Se lee, diáspora. Es decir, que estaban por todo el mundo, les habían quitado Jerusalén. Y entonces les dice Dios: cuando inicia el conteo de las 70 semanas, cuando salga la orden para restaurar Jerusalén. Claro, ¿qué podían hacer los judíos para que el rey de Persia ordenara eso? Nada. Sino que Dios les dio la señal. Mira, con esa señal empezás a contar. Entonces yo pongo en esta línea, aquí en esa línea pongo, aquí emiten, ahí, por si alguien estaba dormido, ahorita se despertó. Emiten el decreto. Y luego dice que hay, espérame, voy a buscar otro color, que hay 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Hasta aquí, así como me enseñaron, hay 69 semanas. Ahora, cuando Jesús estuvo en su ministerio, fue menospreciado. Nunca le reconocieron como el Mesías príncipe, excepto cuando entró a Jerusalén en aquel borriquito, y los jóvenes y la gente empezaron a decir: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Empezaron a alabar y a decir Hosana y a decir el rey de Israel. Solo en esa entrada triunfal fue reconocido como el Mesías príncipe. En todo el resto de su ministerio fue rechazado. Por eso lo pongo hasta ahí. Tenían que haber 69 semanas, pero no eran semanas. Aquí es donde tenía que entrar la profundidad del profeta, del que estaba estudiando, del maestro que estaba estudiando. 69 semanas no eran literales, porque un año tiene 52 semanas. O sea que era poco más de un año. El que estaba diciendo: dentro de un año van a pasar todas esas cosas. No, era semanas de años. Y una semana tiene un ciclo de 7. Entonces eran 69 por 7. O diríamos 7 por 7, primero 49 años. Que fue lo que se tardaron en edificar o poner ya los muros y poner a Jerusalén más o menos funcionando. 49 años. Y luego 62 por 7. 7 por 2, 14, llevo una. 7 por 6, 42 y una, 43. Y si la sumo, estas 69 semanas me da 9 más 4, 13. Llevo una, 4 y 3, 7 y una, 8. 483 años. Fíjate, no era mucho. Desde que Dios dijera se empieza a restaurar Jerusalén hasta que surgiera el Mesías príncipe, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, iban a pasar 483 años. Estos, como estaban diligentemente investigando y estudiando, lo supieron. La cosa es que el pueblo esperara 483 años. Lo debieron haber hecho. Y por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: ¿acaso Israel no sabía? ¿Acaso Israel ignoraba?
No habló Dios por las estrellas, no habló Dios por los profetas, no, ya Dios les había hablado por un montón de lados. ¿Acaso Israel ignoraba? Ellos quisieron ignorar. Los jefes de la nación, los maestros, los escribas, los fariseos, adrede quisieron ignorar la venida de Jesús. Y entonces aquí, ahí donde terminé, aquí debió empezar el milenio. Pero como los hebreos rechazaron a Jesús, Dios da un lapso de 2000 años, un intervalo de 2000 años para tratar con una linda chica que se llama Iglesia de Cristo, con nosotros. Entonces aquí vemos que está, le voy a poner otro color para que, ay, me puse por otro lado. Vamos a ver, rojo, que te quiero rojo. Aquí está la primera venida. Y entonces luego iba a venir acá el evento que estamos esperando, que se llama rapto. A mí me gusta arrebatamiento. Algunos dicen que la Biblia no dice arrebatamiento, pero rapto es, no alego eso. Y entonces el rapto, me voy otra vez al rojo, es la segunda venida. Solo que la segunda venida tiene dos fases. La primera en el rapto, cuando el Señor viene en secreto por la iglesia. Y 7 años después viene cuando todo ojo le verá, en la guerra de Armagedón. ¿De dónde tengo yo esos datos? De la Biblia. Son los datos de la Biblia que me hacen mi intelecto, el intelecto que Dios nos dio, nos hace ordenarlos, organizarlos, viendo cómo van cumpliéndose y emitiendo nuestra teoría. Que primero Dios, que no sea, que se salga de eso infinito de la brutencia y sea sensata. Para eso está la iglesia, la congregación, para oye la teoría y considera si es sensata o es una locada, es una, ay Dios, mi muchachito. Entonces desde el rapto hasta Armagedón hay 7 años, que es una semana, que es la semana que falta. Primero hubo 7, después hubo 62 y aquí está la otra que hace las 70 semanas. Por eso aquí al final de Armagedón es cuando el Señor hace la limpia, y quita el pecado, limpia la iniquidad, sella la visión, la profecía, abre el lugar santísimo para que comience el milenio. ¿Cómo la ves desde ahí? Mi teoría, pues. Porque aquí vamos, mira, desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Otro dato: volverá a ser edificada Jerusalén, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Verso 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Wow. Ahora viene. Y Dios le no pasan los siglos, no ahora, sino que pasan los siglos. Y el Señor levanta un ejército de investigadores, historiadores, arqueólogos, astrónomos, matemáticos. Pero ellos, la mayoría de ellos no son cristianos, no son evangélicos, sino que son del puro mundial, ¿verdad? Pero Dios los pone a estudiar para nosotros. Entonces los datos que tenemos, sabemos que se activa el conteo con el decreto de restaurar Jerusalén. Y eso sucedió, es un evento histórico. Eso los pastores en nuestros púlpitos no lo pudimos averiguar. Por eso es que levantó Dios
arqueólogos, matemáticos. Estos descubrieron, encontraron, excavaron y encontraron bajo el polvo ruinas que decían que ese suceso se llevó a cabo en el año 445 antes de Cristo, según nuestro calendario. Según el calendario que primero se llamó juliano y después gregoriano, pero en ese tiempo todavía no estaba el calendario gregoriano. En el calendario de los gentiles fue en el 445 antes de Cristo. ¿Cómo lo averiguamos? Nehemías 2:1 dice: aconteció que en el mes de Nisán, esos son hebreos, ¿va? El mes de Nisán es hebreo. ¿Algún muerto o herido? No, fue todo tranquilo. Ok. Ese fue para alguien que se me estaba durmiendo ahí. ¿Dónde es la balacera? Dijo. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, ese parece que sí comía bastante, porque era Artajerjes. Dice Nehemías, ese día dice: tomé el vino y se lo di al rey. Y en el verso 5 el rey le preguntó: ¿por qué estás triste? Y en el verso 5 le dijo: Señor, es que mi pueblo está todo destruido. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Y dijo Artajerjes: ¿cuándo regresás? Lo autorizó. ¿Cuándo regresás? Esto lo encontraron que fue en el año, aquí mira, el decreto en el año 400, ¿a la cuánto se me olvidó? Sí, 445 antes de Cristo. Y resulta que al hacer las cuentas, ellos calcularon que fue el 14 de marzo. Porque si sabíamos que desde ese momento hasta que Jesús, el Mesías príncipe, fuera reconocido, iban a haber 69 semanas de años, 483 años, podíamos calcular cuándo era el día que iba a aparecer el Mesías príncipe. Había una fecha que había que investigar, ver los datos, lanzar las teorías y llegar a las conclusiones de cuándo venía el Señor. Entonces por eso le caímos mal a los judíos, porque supimos que esto sucedió el 14 de marzo. De una vez voy a cambiar de color, fíjate. Fíjate, y vamos con los datos, los datos que nos dan. Luego teníamos 7 más 62, 69 semanas de años, desde el decreto de Artajerjes sobre Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Mira, no consideres que eso es muy profundo. Si Dios nos lo dejó en la Biblia, es que es para nosotros. Y mira, yo lo entiendo porque un poquito, pero lo entiendo porque lo he leído un chorro de veces. Pero ahorita te lo paso a ti para que empeces a ajustar el chorro de veces que tenés que oírlo para que puedas mejorar la teoría. Entonces yo puse 69 semanas de años por 7, 483, también mis datos. Entonces esos 483 años, los estudiosos lo multiplican por 360, porque el año profético, el año hebreo, es de 360 días. Y entonces al hacer esa multiplicación salen 173,880 días, desde la salida del decreto hasta el Mesías príncipe, hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 173,880 días, o bien 483 años. Pero como estos son hebreos, aquí volvió a poner mira, aconteció en el mes de Nisán en el año 20,
14 de marzo. Pero también sabemos cuándo entró Jesús. Lo sabemos porque Lucas 3:1 dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, el año 15 de un emperador, Tiberio, ese año comenzó Juan el Bautista su ministerio, y 6 meses después comenzó Jesús, ese mismo año. Y entonces sabemos, aquí puse, mira, que Tiberio empezó a ser rey desde el año 14 después de Cristo hasta el año, más 15 años en ese momento, cuando comenzaba Jesús su ministerio, 15 años, ¿va? En el año 15 del imperio de Tiberio César. Entonces se suma del 14 más 15, 29, el año 29 después de Cristo. Son datos que esos uno no lo sabe uno, sino otros lo estudian. Ahora, fíjate, en la Biblia Jesús celebró varias Pascuas cuando estuvo en su ministerio. Juan recoge 3 Pascuas. Y entonces, con un calendario lunar, con toda la computadora y todo lo que podemos saber de astronomía, se puede calcular la fecha exacta de las Pascuas y así determinar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Aquí mira, fue 6 de abril del 32 DC. DC es después de Cristo. ¿Cómo haría el Señor para convencer a esos que fueran a estudiar eso? Y uno sentadito en su escritorio, solo leyendo lo que ellos hicieron. Ahora fíjate a lo que vamos. Ya con esto termino, porque no quiero hacer todo el estudio completo, sino quiero que veas esto. El año 445 antes de Cristo sale el decreto para restaurar Jerusalén. Hasta el año 32 después de Cristo hay 476 años en nuestro calendario. Si tú sumas 32 más 476, sale 477, pero no son 477, sino 476, porque los romanos no conocían el cero. No conocían el cero, entonces se pasaban de 1 antes de Cristo hasta 1 después de Cristo. Se saltaban un año por esa ignorancia que sabes que ya te dije, la brutencia y la ignorancia son infinitas. Entonces, eso lo venimos nosotros a conocer como hasta el año 1500, 1600 después de Cristo. Ya fue cuando los matemáticos de Occidente dijeron el cero. Pero los mayas ya lo conocían. Ya estoy orgulloso de mi raza, porque los mayas ya sabían el cero. Y esos brutencios no. Pero esos conocían la pistola y Tecumumán no, y ahí fue donde se lo echaron. O sea que el cero, conocer la matemática, no es lo que da tanto la victoria. Bueno, pero entonces fíjate, son 476 años, pero ya no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer con años de 360 días, sino con nuestro calendario. Desde el 445 antes de Cristo hasta el 32 después de Cristo, donde es la entrada triunfal el 6 de abril, hay 476 años. Pero un año no tiene 365 días exactamente, sino que tiene 365.2425. Ese decimal es lo que provoca el año bisiesto. Cada 4 años hay que agregar un día por ese decimal. No es 365 exactamente. Entonces yo agarré los 476 años y lo multipliqué por lo que es un año, 365.2425 días, y me dio 173.855.43.
todavía falta, porque eran 173,880. Ahí es cuando uno se pone, pero ¿dónde está? ¿Cuál es el dato que me falta? ¿Qué no he tomado en cuenta? Y lo que no había tomado en cuenta es que desde el 14 de marzo al 6 de abril hay 24 días. Que esos 24 días hay que sumárselos. Son otros 24. Y entonces da un cálculo. Al hacer el cálculo exacto, esos 173,855.43 más 24 días da 173,879.43, lo que hace una diferencia de 0.57. Da exacto. Es una profecía exacta de cuándo iba a aparecer Jesús, que los hebreos lo tuvieron que haber sabido, porque era la primera venida del Verbo a la tierra encarnado. Si en ese pacto Dios se los dejó de esa manera, y fíjate, debe salir exacto. Lo que pasa es que ahí solo puse 4 decimales, pero cuando uno pone más y más decimales, va llegando casi a la exactitud, a los 173,880 días que habíamos contado. Como los profetas, los que profetizaron del antiguo pacto, habían estudiado bien eso. Si yo lo sé, ¿cómo no lo iban a saber ellos? Que lo estudiaron por décadas, por siglos. Estudiaron la profecía. Ellos la debieron haber sabido. ¿Por qué sería que no la quisieron decir? Bueno, primero porque cuando uno dice una teoría puede fallar, ¿va? Y recordate que a Pasteur le dijeron Milton el monstruo. Se burlaron. El que emite una teoría tiene que saber que se pueden burlar de él y que puede fallar. Es como cuando uno es muchachón, ¿va? Y una de las chicas que le gusta le hace. Entonces él tiene una teoría, ¿va? Le gusto, ¿va? Qué papacito soy, ¿va? Yo le gusto a ella me gusta a mí. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace con su teoría? La va a poner en práctica, ¿va? Pero antes se le ocurre y le habla al pastor que soy yo. Pastor, me gusta una hermana y me tira líneas. Así vos te tira líneas, le digo yo. ¿Quién es? Aquella, mire, la de amarillo. Mire cómo me hace. No, hermano, tiene tic. Le agarra así un tic. Le falló la teoría. Pero mira, tuvo su teoría, ¿va? Porque uno se da cuenta de las cosas y entonces el intelecto lo hace entender que algo pasa. Puede pasar o quizá. Y uno tiene que animarse. A algunos no les falló la teoría y tienen a la teoría a su lado ahorita, ¿verdad? De teoría se volvió su esposa. Entonces, esto, los judíos cuando supieron esto, que los cristianos lo empezamos a calcular y le atinamos y les dijimos, ¿cómo no lo esperaron si ustedes lo sabían? Empezaron a cambiar los tiempos. Ya se me fue la hora, vos. Ya. Entonces ahora solo te quiero decir algo. Si los del antiguo pacto lo supieron y ahora a nosotros Dios nos revela ahora. Dios nos está hablando de la segunda venida. La primera se la revelaron a ellos, la segunda a nosotros. Todo lo que sabemos de la primera más lo que Dios nos da la segunda, para que tengamos nuestra teoría y predigamos en 2 facetas. Primero en secreto, que viene por la iglesia, que esa es la venida que debemos esperar. Y la segunda es cuando todo ojo le verá. Entonces yo puse aquí, mira, ¿cómo sabemos nosotros que el Señor viene? ¿Cuáles son los datos o algunos de los datos que Dios nos da? Primero es Tesalonicenses, mejor leo ahí 4:16.
Puse puntos suspensivos para no poner todo el verso, porque no cabe para hacerlo así, una enseñanza. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Él viene, no otro, Él mismo, con voz de mando. Y cuando eso ocurra, los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, desde el ladrón en la cruz, todos los que se han muerto hasta ahora, los muertos en Cristo, los no solo creyeron, sino que se metieron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Luego dice, los que estemos vivos, yo me quiero apuntar contigo ahí a esa, ¿eh? Los que estemos vivos y que permanezcamos, no te vayas, hombre. No te desvíes. La cosa es de permanecer, de quedarse. Estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los muertos en Cristo. Nos reúne el Señor a los muertos en Cristo, a los que estemos vivos y arrebatados. O otro verso, el verso del puertorriqueño, 1 Corintios 15:51. En un abrir y cerrar de ojos, me dijo el bandido. No, es un chiste. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, ahí nos está. Y el Señor mismo vendrá, sonará la trompeta, Él vendrá. Esa es la segunda venida por nosotros, por la iglesia. Y luego vemos la otra venida que está en Apocalipsis, o algunos datos. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra. Esas son las tribus de Israel. No vas a pensar que la tribu tuya allá en Chalatenango, allá en el Jute. No, esas son las tribus de Israel. Y todas las tribus de la tierra, las 12, las 10 tribus perdidas, harán lamentación por él. Sí, amén. Ese ya es todo ojo le verá. Las dos primeras que son en rojito, esos es secreto. El Señor mismo, con voz de mando, los muertos resucitan. Ya todo lo que dijimos. Ahora mira este otro verso que está en Apocalipsis 19:11. Dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién puede ser sino Cristo? Y con justicia juzga y hace la guerra. Y luego sigue ahí cómo destruye a los enemigos en Armagedón. Si nosotros tenemos un mejor pacto, lo vamos a saber, hijito. Por eso tenemos que permanecer. Mira, cuando hay guerra, no hay licencia. Hay que seguir firmes en los 3 puntos que tenemos que ser exitosos: la familia, el trabajo y la iglesia. Ese es nuestro triángulo de victoria. Buscando a nuestra familia, que sean feliz nuestra esposa. Hijita, y vos también procura ser feliz a tu chato, hombre. Hace un esfuerzo, hombre. Ay, no es que viera cómo cae de mal. Eso lo hubieras pensado antes. ¿Por qué le decías que sí a todo el que te tiraba línea? Da el primer bigotudo medio guapo que te digo, guapo entero, que te dijo algo, le dije: órale, me voy con usted, venga con el caballo, me tiro desde la ventana. Ya te querías ir con él. Por eso, hijitas, vosotras que sois solteras, tranquilas. Espérate que venga el hombre que veas que está enamorado de ti. Y también que te guste, ¿va? Porque si no, esos despertares, ya casado, uno se asusta. Ay, sí. ¿Con quién me casé? Dice. Entonces, fíjate,
Mi teoría se sustenta en esto: que antes de que ocurra el rapto va a haber un evento poderoso que dice 1 Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Poned tu entendimiento en acción, ¿va? Para la acción dice: sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. Una gracia que aún no tenemos. Esa gracia va a venir sobre la iglesia que está viva y permanece, está buscando al Señor. Esa gracia va a caer sobre nosotros y ahí vamos a saber los datos variables que ignoramos ahorita. Una gracia que se nos trae. Ya tuvimos la gracia del Padre antes de venir a la tierra, la gracia del Señor Jesucristo cuando lo aceptamos, y la gracia del Espíritu Santo antes de su venida. Dice: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Hoy sí, palabra de Boy Scout, que es la última. Hasta guardo el lapicito que me prestó el pastor. Este verso te lo quiero regalar. Te lo quiero envolver así en una moña roja. Un regalo apostólico que te quiero dar, que confirme tu fe, tu entendimiento, que sepa un dato poderoso de lo que estamos haciendo al visualizar la escatología. Porque yo he conocido un montón de hermanos que: ¿y escatología para qué? Se me dicen aquel de que no sé, muy jalados. Si no le ponen las ganas y el entendimiento, ¿cómo no va a querer saber uno cuando viene el Señor? Ese es como que uno le diga a su novia: mi amor, ahí vengo por ti para casarnos. Y la otra dice: pues que venga cuando quiera. No, si viene bueno, y si no, no. Una novia no dice eso. Una novia empieza a contar los días con los dedos de las manos, de los pies. Si realmente la iglesia está enamorada de su Señor, ahí es donde se nota. Cuando uno permanece en medio de los guamazos, las pruebas, las enfermedades. Jugamos capirucho con el COVID. ¿Y qué si nos morimos? ¿Qué? El diablo no quiere que muramos, porque nos vamos al cielo de una vez. Mira, Apocalipsis 3:3 es mi regalo. No le vamos a cantar al Señor. Lo que se prepare, o lo que viene. Pastor, vení, ayúdame para poder desenchufarme de aquí. Pero quiero dejar en tus manos este regalo. Fíjate: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esa palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Si cambia tu mentalidad, va cambiando tu vida. Arrepiéntete, guarda lo que has oído y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás. Y si velas, mira, yo llego, pues, antes llegaba, cuando estaban chiquitos mis hijos, llegaba y les decía: si me desordenan esto que su mamá ordenó, los trancaseo. ¿Ah? Si desordenaban, los trancaseaba. Y si no desordenaban, no. Si no velas, no sabrás. Y si velamos, sabremos. Se va a completar la teoría. A la mirada hasta donde me metí aquí, echando COVID. Aquí está, aquí. Lo sabremos. No hemos llegado hasta el final. Estamos como Luis Pasteur, que hay unos microbitos que son los que descomponen todo y lo enferman a uno. Todavía a nuestra teoría le faltan unas variables, pero vamos en pos de ella. ¿Me entendiste? Más o menos. Más menos que más, o más menos que menos. Padre,
Señor, tú nos has dado este intelecto. Yo te ruego por esas nuevas generaciones que vienen tras de mí. Señor, por favor, dales amor por tu palabra. Levanta, Señor, como lo hiciste en el antiguo pacto, los hombres y mujeres que diligentemente inquieran, que estudien, que busquen, que se preocupen, porque tu palabra es la verdad. Y si velamos, habremos de saber. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, y te ruego que una unción de profecía, un espíritu de escatología, de amor por la profecía, venga sobre tu pueblo, y que para la gloria de tu nombre podamos conocer aquellos secretos que tú tienes guardado. Así, con tus ojitos cerrados, levanta tu manita y dile: Señor,